Hola a todos, bienvenidos a la hora del recreo. En esta oportunidad hablaremos de función impar. Una función f es impar si para cualquier número x en su dominio, el número menos x está también en el dominio. Y se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Vamos a ilustrar esta definición con un ejemplo. Aquí tenemos un plano cartesiano y en él hemos dibujado una gráfica de una función de color azul. Esta función corresponde a f de x igual x a la 3. Ahora, en ella hemos marcado estos dos puntos. Aquí hay uno y acá hay otro, que nos van a servir para entender este concepto. Aquí tenemos una tabla de valores que resume algunos de los valores del dominio de esta función. Tenemos el caso de 1 y menos 1, que están en el dominio. Y tenemos el caso de 2 y menos 2, que están por acá, pero no se alcanza a ver aquí. Vamos a tomar el ejemplo con 1 y menos 1 para ilustrar esta definición. Entonces, la definición nos dice que si para cualquier número x en el dominio, el número menos x está también en el dominio. Si tomamos a 1 y menos 1, podemos apreciar que el número 1 está en el dominio y el número menos 1 también está en el dominio. Entonces, si x es igual a 1, ¿qué viene siendo f de x? Viene siendo f de 1, ya que x es igual a 1. X está tomando el valor de 1. F de 1 es la imagen del número 1. Si lo busco en la gráfica, la imagen del número 1 es 1. Ahora, acá dice que el número x y su opuesto, o sea, el número menos x. Entonces, ¿qué viene siendo menos x? El opuesto de x. Como x vale 1, menos x viene siendo menos 1. ¿Qué viene siendo f de menos x? Viene siendo f de menos 1, es decir, la imagen del número menos 1. La imagen del número menos 1 es menos 1, como lo estamos viendo acá. Entonces, ¿será que f de x es igual a f de menos x? Veamos, f de x me dio 1 y f de menos x me dio menos 1. 1 es diferente de menos 1, no son iguales, por lo tanto no es par. Esta función no es par. Para que sea par debe cumplirse que f de menos x debe ser igual a menos f de x. ¿Qué es f de menos x? Veamos, f de menos x dio menos 1. Y eso debe ser igual a menos f de x. ¿Qué me dio f de x? Me dio 1. Y allí lo completamos. ¿Será que menos 1 es igual a menos 1? Sí, es verdad, esta afirmación es verdadera. Como esta afirmación es verdadera, entonces esta función f es una función impar. Veamos algunas características de las funciones impares. Aquí tenemos la misma gráfica de la diapositiva anterior. En una función impar, la gráfica de la función f no es simétrica respecto al eje y. Es decir, si yo trazo en un punto como este, te puedes dar cuenta que la distancia que hay en el eje y desde este punto hacia la derecha no es la misma hacia la izquierda, ya que en la izquierda no hay gráfica. Entonces no hay simetría respecto al eje y. Asimismo, si lo hago en la parte de abajo, hacia la izquierda ves que hay gráfica, pero hacia la derecha no hay gráfica. Entonces esta función no es simétrica respecto al eje y. Para que fuera simétrica, aquí debería ir una gráfica semejante a la de este lado. Pero en este caso la simetría no se cumple en el eje y. En el dominio de la función f, el número x y su opuesto menos x tienen la misma imagen pero con signos contrarios. Veamos. Un número x puede ser 1. Su imagen es 1. Su opuesto es el número menos 1. Y veamos que su imagen es menos 1. Es decir, un número y su opuesto tienen la misma imagen pero de signo contrario. La imagen de 1 y de menos 1 es 1 y menos 1. Es decir, el mismo número pero con signo contrario. Eso es lo que nos quiere decir esta primera parte. Lo que genera que la simetría esté dada con respecto al origen del plano. La función f es simétrica respecto al punto 0, 0, es decir, respecto al origen del plano. Aquí tenemos el origen del plano, el punto 0, 0. Entonces, en una función impar, la simetría no se da con respecto al eje y. No se da con respecto al eje y, sino que se da con respecto a este punto que es el origen del plano. Veamos. Aquí hemos trazado esta línea y si observas, pasa por el origen del plano. La distancia que hay del origen al punto 1, 1
es la misma distancia que hay del origen al punto menos 1, menos 1. Es decir que la simetría ahora se da con respecto al origen del plano. Si trazamos otra línea, podemos ver que pasa por el origen y desde el origen hasta este punto hay la misma distancia que desde el origen hasta este otro punto. Por eso la simetría es con respecto al origen del plano en el caso de las funciones impares. Si la parte de la gráfica con ordenada positiva se refleja respecto al eje X y esta última gráfica se refleja nuevamente, pero ahora respecto al eje Y, completamos la gráfica original de la función. Entonces, esta es la gráfica de la función original. Vamos a aplicar lo que nos está diciendo este texto. Dice que si la parte de la gráfica con ordenada positiva se refleja respecto al eje X, ¿cuál es la parte de esta gráfica que tiene ordenada positiva? Recordemos que la ordenada corresponde al eje Y. Entonces, la ordenada positiva serán los valores en el eje Y con números positivos, es decir, esta parte que estamos señalando aquí. Esta es la ordenada positiva. Esta ordenada positiva lo vamos a reflejar respecto al eje X. Este eje horizontal es el eje X. Si la reflejamos, notemos que nos da esta gráfica punteada de color rojo. Y si ahora esta última la reflejamos nuevamente, pero ahora respecto al eje Y, mira que esta que está punteada de color rojo la voy a reflejar ahora, pero respecto al eje Y. Si la reflejo respecto a este eje, me da esta otra que está acá punteada de color azul. Y de esa manera lo que hacemos es completar. Observa que resulta la gráfica original. Y esto se cumple en todas las funciones impares. Y eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video.